Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, voy a hacer nuevamente el video que estaba grabando porque se me quedó un poco sin batería el teléfono y se perdió el video que estaba haciendo. Bueno, en la charla del día de hoy quiero expresar un poco cómo es la dinámica de un director orquestal, ¿sí? Eh, Hay muchas cosas para decir y para definir, es un poco extenso, ¿sí? Pero también podemos hacerlo un poco más práctico y sencillo, como a mí me gusta, sin dejar de lado todas las cosas que sé y que sabemos, ¿sí? Algunos músicos académicos, ¿no? Bueno, en principio, la labor del director orquestal es respetar lo que está escrito en la partitura, ¿sí? Porque es lo más fiel a el compositor. Más allá de esto puede darle su impronta personal como artista, ¿sí? Porque a veces pensamos que solamente, si bien algunos hacen la mímica o prueban como director, sabemos que el rol del director también es un rol musical que tiene su mística, su magia de lo que quiere lograr con esa obra, ¿sí? Hay cosas que suenan fielmente a lo que se compuso, por ejemplo, obras hermosas como eh, las estaciones de Vivaldi, no sé, Haydn, Händel, ¿sí? Hay obras muy clásicas, ¿sí? Y hay obras que se permite jugar un poco más o expresar un poco más laxo con el tiempo, por ejemplo, obras como Libertango, ¿sí? De Piazzolla, entre otras, ¿sí? Hay obras también que son vanguardistas, perdón, que son contemporáneas o posmodernistas, como por ejemplo Berio, Ligeti, entre otras, que también pueden tener algunas cuestiones caprichosas, manieristas del compositor, pero también se pueden adaptar, ¿sí? Todo se puede adaptar. Bueno, en principio el director tiene una formación eh, orquestal e instrumental típica de manual, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, va a tener las cuerdas en un determinado lugar, todo lo que es metales situado en otro lado. Pero si bien eso está establecido por manual, sabemos que a veces no es tan así, ¿sí? ¿Y a qué se refiere ese tipo de quiebre o de reacomodamiento? Bueno, tiene que ver con la obra, si el compositor lo quiere, tiene que ver con la sala acústica, ¿sí? Que el músico dotado tiene que ver la estructura, recorrerla, escucharla. Mañana voy a hacer otro video referido a esto, que ya lo tengo pensado. Y luego, ¿sí? Luego va a determinar dónde va a querer poner esa estructura instrumental que le toca dirigir, ¿sí? La estructura instrumental puede ser instrumentos de cámara, que son instrumentos pocos músicos, reducido. Orquestal ya hablamos más de 12 músicos, ¿sí? 20, 30, 50, incluso más, ¿sí? Y luego tenemos las óperas, que son cantantes y
orquesta, ¿sí? Bien. O lo que es ballet incluso, ¿no? Que es el ballet, va a estar dirigido la parte artística por regisseurs y profesionales de danza, pero el director escénico también va a jugar un papel distinto, pero igual en coordinación musical, ¿sí? Pero va a tener que adaptarse de forma muda al lenguaje corporal que va a estar dirigiendo en ese momento. ¿Qué quiero decir esto? Que por más que la música esté establecida cronológicamente, a veces no sale perfectamente como una computadora, ¿sí? Ni en la parte de canto, ni en la parte de danza. Obviamente que es más fácil en danza que en canto, porque en danza los bailarines tienen establecido el tiempo en la dinámica de dibujo que van a expresar y en general son un poco más, más matemáticos, si se quiere, que el cantante, porque el cantante por ahí no llegó bien a dar el cierre, entonces termina antes, o se extiende más porque quiso ser muy expresivo y se extiende medio punto o un compás más del calderón que estaba marcado. Entonces, continuamente se están mirando y chequeando en esas cuestiones. En cambio, el bailarín, como está pendiente de no perder la figura, porque si pierde la figura va a perder el equilibrio escénico y se puede lesionar, va a estar atento a el tiempo marcado que va a tener que respetar, ¿sí? Tienen otras dinámicas de movimiento. Bien, volviendo a estas estructuras instrumentales, ¿sí? Entonces va a distribuir, a veces convencionalmente, ¿sí? Violines adelante, violines primeros, cello del lado derecho, etcétera, ¿sí? Y a veces van a probar distintas mecánicas, como pasa en coro, ¿sí? A veces dicen las contraltos del lado derecho o a veces las contraltos del lado izquierdo o a veces mezclados. Son para producir distintos efectos dados por la acústica o por el compositor o la reorganización de la misma obra en sí. Instrumentalmente pasa lo mismo, aunque a veces se ve poco, ¿sí? Pero no significa que no exista, ¿sí? Bien, una vez dicho eso, el director lo que primero va a tomar va a ser la obra en sí, la va a escuchar, la va a analizar, ¿sí? En qué tonalidad empieza, qué cambios rítmicos y melódicos y de tempo tiene o de dinámica expresiva, que hablamos que se comparte con el tema del tempo, ¿sí? ¿Qué sensibilidad esconde esa obra? Si es una obra melancólica, si es una obra alegre, picaresca, divertida, si es una obra pasional, cruda, dónde estuvo hecha la obra, quién es el compositor, cuál es la historia personal que lo atraviesa. Eso también es muy importante porque da una pincelada totalmente distinta a lo que se muestra en sí. Y bueno, a ver, un momento, Aurora, vení. La gata. Entonces, principalmente a mí, como artista y como música que soy profesional, me interesan todas esas cosas a abordar para poder hacer un buen trabajo. Bien. Otra cosa que tiene que tener entrenado ese músico es el oído, ¿sí? Nosotros empezamos a dirigir y tenemos que detectar quién está fuera de tono, quién está fuera de
de afinación. Me ha pasado de escuchar un conjunto y ni bien arranca, hacer una seña rápido de decir, te equivocaste la nota o está desafinado, volví a afinar. Uno queda como un poco hinchaquinotos, pero en realidad es el trabajo que nos toca realizar y hacer. Entonces va a tener todas esas cosas analizadas de antemano antes de ensayar la obra con los músicos, ¿sí? Si no va a estar nervioso, a no ser que ya conozca mucho la obra, si no va a estar en una práctica discontinua con la ayuda que tiene que dar a los músicos, porque en realidad es ayudar a los músicos y no ser hinchaquinotos como se cree, sino sacar lo mejor del músico que está tocando o cantando en ese momento, ¿sí? Son directrices para que el instrumentista sea un excelente instrumentista y disfrute su calidad instrumental lo mejor posible, ¿sí? Bueno, entonces todas estas cosas las va a tener estudiadas, marcadas en el libreto, en la partitura, y en base a eso va a poder coordinar. También se registran las entradas, ¿sí? Por ejemplo, empieza violín, se incorpora flauta traversa, termina flauta traversa, lo dobla el chelista, porque se va a meter un metal haciendo una contramelodía, pero una principal melodía. Bueno, todas esas cosas las va a tener que tener anotadas, marcadas y claras para poder entender la morfología de la obra completa, ¿sí? Bueno, también otra cosa que dije en el video anterior que se cortó y que es muy importante, que lo que es ópera y lo que es danza y lo que es música orquestal tiene un estudio morfológico, sintáctico, si se quiera, o sea, pragmático y expresivo y también anatómico, ¿sí? De la funcionabilidad del mismo cuerpo, de un estudio bastante arduo que no se comparte tanto en otras áreas, ¿sí? O es distinto. Por ejemplo, el teatro, ¿sí? Estudia mucho la psicología del personaje, imitar a gente, cosas así, pero no va a ser otra cosa, ¿sí? No va a tener una interrelación con otra área tan simbióticamente, ¿sí? Si bien algunas obras teatrales pueden tener un acompañamiento de música, puede acompañar ciertos caracteres, ¿no? Ciertos fenómenos, ciertos colores en ciertos momentos, no va a ser tan relacionado, simbiótico, como digo, y fuerte, como lo es en lo que es instrumental, orquestal, de ópera o incluso de danza, ¿sí? Están terriblemente relacionados, ¿sí? Es una masa enorme de personas que forman un todo y la verdad que es muy impresionante dejarse absorber por todo eso. Bueno, retomando, voy a compartir rápidamente con ustedes esta obra de Sor Angelica, ópera en un solo acto de Puccini, Giacomo Puccini. Esta ópera en sí voy a contar muy brevemente, no la estudié para comentarla, simplemente para comentarles a ustedes
Esto es una ópera corta, ¿sí? De 1 hora aproximadamente. Las óperas largas duran a partir de 3 horas, llegando hasta 5 horas una ópera, o 4 horas y pico, es un montón. El director también va a tener que, algunas pausas están establecidas en tal acto por cambio escénico o por durabilidad, ¿sí? Entonces en ese momento la gente va al baño, come algo, descansa, los músicos descansan, es mucho agotamiento. Bueno, es necesario, ¿no? Más allá de esto, esta ópera, que es una ópera corta en relación, se da en un solo acto, es una ópera que cuenta una vida real, ¿sí? De una persona que era de alta sociedad, queda embarazada de una persona que la familia no está de acuerdo, entonces luego de tener al niño la obligan a hacerse monja y va relatando un poco la vida normal del lugar que le toca estar, ¿sí? Hasta que viene una tía, una parienta, ¿sí? Que se había hecho cargo con la familia del niño y le cuenta, entre otras cosas, que el niño falleció. Entonces ella entra en una profunda frustración, ¿sí? Y se termina suicidando y tiene, como si fuera, en el final es como un delirio místico, ¿sí? Producto de esa intoxicación que ella misma se proporciona, porque era la encargada de la parte de enfermería y estaba este, abordando distintas hierbas y cosas así medicinales, ¿sí? Bueno, la verdad que esta ópera es una ópera muy pasional, muy sentida, tiene una música para el rol principal de Sor Angélica, es un aria realmente preciosa, muy exigida, eh, con mucho caudal vocal, y los roles secundarios no son tan exigidos, pero son muy lindos. Son muy lindos, están muy bien acompañando, músicas muy lindas, la parte coral también. Eh, la verdad que es preciosa, ¿sí? Es importante decir que esta es una ópera que está marcada solo para mujeres, ¿sí? Eh, realmente es muy interesante lo que acontece. Una vez se hizo una adaptación en la cual al comienzo se escuchaba un, un coro de hombres, pero es una ópera que es para voces femeninas, ¿sí? Bien, volviendo a lo que dije antes en cuanto a la dirección, por ejemplo, en esta obra van a tener tiempo andante, ¿sí? Negra 52, ese es el tiempo que se marca, y tiene 4 compases, ¿sí? Que va a estar dado por el sonido imitando las campanas del monasterio de estas monjas, ¿no? Que se levantan muy temprano. Entonces, la forma de ejecutar los instrumentistas y el director de dirigir no solamente va a tener que respetar el andante y la cuadratura de negra y corchea, ¿sí? Que son ritmos totalmente básicos, ta, 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 ta. No tomé el tono bien, pero terminé cantando la obra en sí. El que la conoce ya me verá. Bueno, en sí dice andante, o sea que es un ritmo que casi respeta Negra 60. Sabemos que
Un minuto tiene 60 segundos, así que va a ir ta, ta, es un poquito más lenta, ¿no? Tan, 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 pam, 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 pam. Bueno, ahora, más allá de eso, escuchando las versiones y escuchando la melodía y aparte mentalmente graficando lo que la gente va a escuchar y ver, si bien tiene que respetar casi el ritmo cuadrado del reloj, porque las campanas y aparte estamos situados en un lugar que es muy ortodoxo, ¿no? A tal hora se reza, a tal hora se come, entonces es muy cuadrada la cosa. También tenemos que respetar ese sonido de campana que viene adosado con el despertar del día, ¿sí? El primer rayo del sol está dado por el despertar de esas campanas en esta situación, ¿no? No son las únicas que se despiertan a esa hora, pero bueno, vamos a situarnos en esto. Entonces tiene que ser algo como hermoso, bello, ¿no? Porque a todos nos gusta también ver el amanecer, ¿no? Porque los pájaros se empiezan a despertar, todo empieza a tomar el color que tiene el día, entonces tiene esas cosas lindas, ¿no? Las flores empiezan a abrir, todo lo fantasioso, ¿no? Lo real fantasioso. Entonces, como va a estar dado por metales, ¿sí? Que debe ser no es un xilofón, pero es metalizado, ¿sí? Porque no, o sea, no, que no sea de madera, porque de madera sería un sonido más oriental, ¿sí? Entonces, en este caso va a estar dado por un xilofón que sea de metal, ¿sí? O pueden ser algunas campanas, o puede ser, en otros casos, puede ser algún órgano que tenga efecto de campanas o de metales percutidos, donde yo pueda dar el efecto de campana, ¿sí? Entonces, en los primeros 4 compases aparecen ese sonido de campana que abre el telón, es la única escenografía que va a haber en toda la ópera. Y luego hay un calderón, ¿sí? Un cierre y también una espera a que va a pasar otra cosa. Y lo que pasa después es que entran los instrumentos de cuerda de forma muy ligada, melódica, tranquila, haciendo la melodía que acabamos de escuchar, ¿sí? En forma doblada, ¿sí? En tríadas, como una masa más contundente, pero también generando un efecto, primero que dice pianísimo, doble P, piano piano sería, o sea que es algo muy sutil que termina de pintar el color de ese día, ¿sí? Tiene que dar esa sensación de relajación, de placer, de predisposición a escuchar lo que va a empezar, ¿sí? Luego de esos 4 compases, ¿sí? Va a empezar el coro femenino, ¿sí? Van a empezar, acá está dado en esta partitura, que a veces son adaptaciones. Ahora después voy a decir algo con respecto a las adaptaciones. Empieza, acá dice 6 sopranos primeras y luego 6 sopranos segundas, pero pueden ser más sopranos respecto a la dimensión del teatro, ¿sí? A la calidad de voces también, ¿sí? Entonces, pero principalmente, como es a la mañana, como es un convento, no queremos voces wagnerianas, ¿no? Fuertes. Queremos voces que están cantando el Ave María, que es el rezo de la mañana, pero voces dulces, angelicales, ¿sí?
no peleándose una por otra ni nada por el estilo, es un coro que se complementa muy bien, ¿sí? Van diciendo el mismo texto y prácticamente la misma melodía, y se relaciona las voces en el mismo registro, entonces no tiene gran choque auditivo, ¿sí? Son calidades acústicas muy similares, incluso por momentos tienen momentos de unísono completo, hasta que después va a entrar a romper esa estructura la solista y después se empieza a desarrollar el resto de la obra, ¿sí? Tiene momentos, como dije, dramáticos, donde incluso va a haber momentos tensos como de discusión, pero siempre en este contexto de no va a ser una batahola la discusión, va a ser un momento tenso, va a ser un momento de una voz marcada distinta, bueno, obviamente otra melodía, etcétera, pero no va a ser tan sanguíneo como otro tipo de enfrentamientos, como por ejemplo el Pagliacci, Carmen, eh, no sé, otros, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a las adaptaciones, hay algo referido a las partituras, ¿sí? Nosotros a veces los cantantes o incluso los instrumentistas podemos tener partichelas, podemos no, tenemos partichelas, que significa que es una adaptación, o incluso el pianista una reducción de lo que va pasando para poder tener una lectura visual un poco más cómoda y más rápida. Esto significa que vamos a tener un simple acompañamiento que lo podemos tocar en piano y después arriba lo que va pasando tanto para el solista como para el resto de las voces que van interviniendo, ¿sí? En cambio, el director va a tener la obra completa de cada instrumento, lo que toca y de cada coro o músico o solista interviniendo, ¿no? Entonces es el que va a tener que marcar todas las entradas. Ahora, ¿cómo va a ser esta marcación? Si bien hablamos anteriormente eh, que hay distintas cuestiones que determinan que sea más cuadrado o más laxo. Bueno, en principio, cuando recién se lee la partitura, se va marcando bastante cuadrada la cuestión para que los músicos estén adaptados a la partitura y a tener una idea lo más fiel posible a la música escrita o a la coordinación de las entradas instrumentales. Porque si no, si de entrada voy a poner un matiz expresivo, va a ser un poco difícil, ¿sí? A no ser que sean músicos archiprofesionales y que hayan tocado muchísimas veces la obra, entonces ya la tienen como muy internalizada y pueden seguir en el momento lo que se va haciendo. El director suele decir, por ejemplo, bueno, arranca tan, 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 va marcando, ¿sí? El tiempo con sus manos, las entradas, va a ir dirigiendo la entrada en distintos momentos, a veces puede hacer hacia arriba, a veces puede hacer un lateral, ¿sí? A veces puede hacer así como más tensión, más... esos son reglas establecidas y después va a veces dibujando las pinceladas de ese movimiento expresivo, ¿sí? Entonces, después va a empezar a determinar, en esta parte quiero que
den un poco más del instrumento, o quiero que me miren más en esta parte porque voy a estar muy coordinado por el cierre del solista. ¿Sí? Esas cosas hay que advertirlas porque pueden generar un caos en 5 minutos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Es importante también, cuando se dirige una obra, escuchar el solista, cómo funciona ese solista en escena. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, supongamos esta obra, me dicen Lucia de la Mormor va a ser fulana de tal, ¿no? Yo la he escuchado, es muy buena, pero no la conozco, ¿no? Entonces me asignan el teatro argentino y me doy cuenta de que esta persona es excelente cantante, pero no tiene la potencia para esa magnitud de teatro, no tiene la voz doblada por micrófono, entonces la puedo dañar. Entonces tengo que advertir de cuidar esa voz y esa persona de la mejor manera. Entonces le voy a decir, mira, acá en el sforzato o en el sub o en el forte, no te exijas tanto, voy a bajar un poco la condición instrumental. Entonces, si el instrumento tiene un mezzo forte, voy a poner un mezzo piano para no tapar demasiado al artista. O le voy a decir, mira, en esta parte, junto con el regisseur, en vez de estar 2 metros hacia atrás sentada en un sillón, cuando te toque esta parte, te levantas y te venís hacia adelante y terminas la frase. Esas cosas se van acomodando según la dinámica del cantante, la escenografía, que también a veces complica, porque a veces podemos estar cantando detrás de una estructura y eso también condiciona. Si bien a veces nosotros, obviamente que practicamos ¿cómo es? El vibrato o los tipos de vibrato, eso es otro video aparte. Pero no todos los vibratos son buenos, saludables, estilísticos, etc. O sirven para condiciones acústicas, aunque te enseñen que sí, a veces no. Así que bueno, todas esas cosas las va a tener en cuenta el director, el regisseur, en conjunto con el solista que va a intervenir en esa parte. Obviamente que el solista como profesional, si está muy formado, también puede acotar y decir, mira, yo no coincido con vos en esta parte por esto, por esto, por esto, por esto, y va a tener que explicar perfectamente los por qué. Porque a veces nos dicen, eso es muy hincha. No, no es que soy hincha, por ahí sé perfectamente lo que quiero, lo que está pasando, conozco muchas cosas, entonces estoy acotando para mejorar y a veces hay gente que se adapta al trabajo en conjunto y a mejorar y hay gente que le molesta porque piensa que queda disminuido, pero no es así. Uno cuando es temperamental y también está aprendiendo de todos, aprende continuamente de las personas. Eso es muy importante a destacar. También otra cosa importante es que a veces se hacen adaptaciones de las óperas por diferentes motivos.
Supongamos que una compañía lírica va a presentar X obra y como es muy larga decide que, no sé, el intervalo, ¿sí? El intermezzo, que a veces son instrumentales, vale decir esto. Por ejemplo, en esta ópera, Sor Angélica, de ópera de un acto, la obertura, ¿sí? Lo que abre la escena, son 8 compases, ¿sí? Es muy corta, pero lo que pasa es terriblemente dramático y está compactado y se siente realmente increíble. Pero bueno, es eso. En cambio, otras óperas que son de gran magnitud, voces muy grandes, instrumentos doblados, o sea, mucha cantidad de instrumentos, más de 30. Y entonces tienen una obertura, una introducción e incluso interludios, eh, a veces de más de 20 compases, ¿no? Bastante música. O sea, toda una pieza musical, ¿no? Que está marcando también el carácter de la obra, la elegancia de la obra, ¿sí? El refinamiento, o sea, muchas cosas marca que una obra tenga tanta exposición instrumental, ¿no? Pero bueno, a veces se hacen adaptaciones y en estas adaptaciones no se tiene en cuenta cierta coordinación musical, ¿no? Por ejemplo, bueno, que corte acá más o menos y en el más o menos empiezan después a aparecer ciertos inconvenientes que pueden, a veces no pasa nada y a veces pueden generar alguna incomodidad, entonces hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sí? ¿Cómo explico esto que dije que parece un chino básico con la literatura? Si quieren, por ejemplo, si yo digo, no sé, ayer fui a la casa de fulano porque porque me acordé que tenía que comprar tal cosa, entonces pasé a ver si me podía pagar otra cosa que me debía, entonces con esa plata yo compré. Entonces, para no decir todo ese rollo de que necesitaba ir a un lugar a comprar algo y que pasó por la casa de fulano porque le debía plata, digo, fui a lo de fulano y después fui a comprar algo, ¿no? O sea, como que acorto. Pero en realidad, en el medio, supongamos que no lo encontré y no tuve la plata, entonces no terminé de hacer la acción, ¿no? Es como casi lo mismo, ¿no? Hay que fijarse dónde corto la acción para que pueda desarrollar lo mismo sin tener ninguna variación que pueda dañar la obra y no mejorar o achicar la obra, ¿sí? No sé si me expliqué bien, pero creo que me entendieron y eso es lo más importante. Bueno, doy por terminada la explicación. Otra cosa que me quedó colgado que estaría bueno decirlo es que los compositores, incluso, bueno, en general no suelen adaptar esto, pero a veces sí. Los directores escénicos o los directores de orquesta pueden reemplazar algunos instrumentos de acuerdo a el efecto que se quiera dar más allá de que esté establecido por la obra en sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de que yo tengo esta obra y que yo en vez de hacerlo en un convento tradicional de
1600 lo quiere hacer, no sé, en una adaptación de, no sé, como por decirte el 1200, ¿no? Muy anterior. Entonces, en vez de campanas, ¿sí? Como en ese momento yo digo, no, en este lugar, en el 1100, no había la campana como la conocemos hoy, afinada, labrada, etc., sino que lo que primero quiero que se escuchen son los trabajadores que pican piedra, ¿no? Entonces hago ese sonido con los picadores de piedra y luego reemplazo los primeros 4 compases con otro tipo de dinámica sonora adaptada a la referencia visual y estilística que elijo en ese momento, ¿no? Así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande.